Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Realmente siempre es un honor estar acá en las jornadas de pediatría y gracias a las residentes de tercer año por invitarme a estar acá con ustedes. Ese es un tema que me parece importante en la medida en lo que puede ser muy sencillo eventualmente, pero que es de relativa frecuencia en el servicio de urgencias en cualquier edad, tanto en pediatría, desde los neonatos o incluso en los adolescentes y en los adultos. Esperen un segundo, no sé cómo, ya. Entonces, seguramente todos han estado en el servicio de urgencias en algún momento en un turno, sin importar la hora, y han tenido un paciente que tiene de pronto, no sé, 5.000 plaquetas y solo manifestaciones de petequias y tiene 5 años. Entonces uno en ese momento tiene la duda de, bueno, por el recuento de plaquetas lo transfundo, no lo transfundo, empiezo tratamiento o no, conducta expectante, o qué hacer, ¿cierto? Hay casos un poquito extremos. O pacientes que tienen de pronto algo más de recuento de plaquetas, por ejemplo, no sé, 22.000 plaquetas y estamos ante la misma duda, si empezar tratamiento o no, y cuándo deberíamos eventualmente transfundir a estos pacientes o no. Eso es lo que espero que podamos resolver para que estén tranquilos en el momento de recibir estos pacientes en urgencias. La PTI, que es la trombocitopenia inmune primaria, es una trombocitopenia que se presenta de forma aislada, con un recuento de plaquetas que debe estar por debajo de 100.000, sin ninguna otra causa, sin ningún otro hallazgo en los hemogramas anormal y sin nada evidente al examen físico que nos haga pensar que el paciente tiene algo diferente como un síndrome linfoproliferativo, una leucemia o algo metabólico o hereditario o genético. No existen hasta el momento ningún parámetros que se hayan establecido clínicos ni paraclínicos para dar un diagnóstico con certeza. Sí, no hay unos criterios diagnósticos, pero sí sabemos que es un diagnóstico de exclusión y todo depende del interrogatorio y del examen físico. Es una patología poco frecuente, se presentan más o menos 2 a 6 casos por cada 100.000 niños. También se puede presentar en la edad adulta. La mayoría de las veces los pacientes son asintomáticos, ya les voy a explicar por qué, o no requieren consulta, entonces puede ser una enfermedad que puede pasar subdiagnosticada muchas veces. Es un diagnóstico de exclusión, también vamos a verlo en la historia clínica, muchas veces puede presentarse por causas secundarias, aunque esto afortunadamente es el 20% o menos de los casos. La mayoría de las veces tiene una presentación aguda, pero también puede presentarse de forma crónica. Y cuando se presenta, fisiopatológicamente se producen anticuerpos contra los receptores plaquetarios y eso hace que se produzca la trombocitopenia. Entonces, ya vimos la definición, menos de 100.000 plaquetas. También se van a enfrentar a pacientes que tienen ya esquemas de tratamiento instaurados y que llegan a los servicios de urgencias o a su consulta de pediatría o de medicina general. Entonces, es importante conocer que existen pacientes, por ejemplo, dependientes de corticoides, algo parecido a lo que sucede con los nefróticos, ¿cierto? Que uno los clasifica de acuerdo a la respuesta, por ejemplo, al esteroide, corticodependientes, y una vez que uno empieza el descenso de esteroide o lo suspende, inmediatamente el paciente presenta nuevamente la sintomatología. Una respuesta duradera cuando después de un tratamiento inicial duran más de 6 meses con una respuesta clínica estable, es decir, un recuento de plaquetas al menos de 30.000. Una respuesta temprana, el paciente que después de empezar el tratamiento vemos que responde, pero vamos a ver que depende del tipo de tratamiento, hablamos de un diferente tipo de respuesta temprana. Los sangrados, porque no es lo mismo que llegue un niño con 10.000 plaquetas, con un sangrado en sistema nervioso central, a que llegue un niño con 4.000 plaquetas y solo petequias, que sería por ejemplo un sangrado menor. Y en cuanto al diagnóstico, a lo que más se van a enfrentar es al diagnóstico de la PTI reciente diagnóstico, es decir, un paciente que tiene una sintomatología aguda menor de 3 meses, la PTI persistente es la que dura entre 3 meses y 12 meses y la crónica más de 12 meses. Y algo adicional es el concepto de la PTI refractaria, que afortunadamente cada vez vemos menos este diagnóstico, que es la PTI con resistente incluso a una medida que ya se considera extrema como la esplenectomía. En cuanto a la fisiopatología, hay muchas causas, puede haber algo de genética que esté escondido y que de pronto todavía no se manifieste en una edad temprana, ya lo vamos a ver, pero generalmente se produce después de un episodio viral, y en los niños un episodio viral puede ser una infección viral o puede ser una exposición, por ejemplo, a las vacunas, y 2 a 3 semanas después los pacientes pueden debutar con sintomatología de petequias o epistaxis, por ejemplo, y consultar al servicio de urgencias y tener menos de 100.000 plaquetas. Se produce una respuesta inflamatoria importante que puede tener una predisposición genética o no, y esto hace que haya una alteración de la inmunidad con producción de autoanticuerpos. En esa fisiopatología se ve implicada, tanto la inmunidad, la inmunidad humoral como la celular, es decir, la inmunidad mediada por linfocitos B, que van a ser los que al final se van a diferenciar, como ustedes saben o han estudiado, en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Aquí está un macrófago captando plaquetas, ¿sí? Hace la endocitosis, esto
activa los linfocitos T helper, van los linfocitos T reguladores después a regular esa respuesta inmunológica, y esos linfocitos T helper, al activar a los linfocitos B, hace que se desarrollen las células plasmáticas y produzcan anticuerpos que destruyen a las plaquetas. Pero también, de forma concomitante o al tiempo, vemos que hay una inmunidad mediada por los linfocitos T. Esto está mediado por los linfocitos T helper 1, ¿sí? La presentación de antígeno por parte de las células dendríticas, y con esto se produce una respuesta citotóxica de los linfocitos TCD8. Y esto es importante porque nos ayuda a ver que en la inmunidad humoral se caracteriza principalmente por una destrucción periférica de las plaquetas, pero la inmunidad celular produce una destrucción periférica, pero también a nivel de los megacariocitos, que es esta célula amarilla que vemos acá. Entonces, normalmente una plaqueta se produce, o un megacariocito libera ya las plaquetas a la sangre periférica. Esas plaquetas tienen una vida media, más o menos entre 7 y 10 días, y a medida que envejecen, no se alcanza a ver bien en la figura por la resolución, pero las plaquetas van perdiendo en la superficie una molécula que es el ácido ciálico. A medida que envejecen las plaquetas, el cuerpo detecta esto, principalmente a nivel hepático, y esto produce una señal de alerta que hace que el hígado produzca trombopoyetina para que se produzcan más plaquetas. Eso es lo que ocurre normalmente. En una PTI, como hay anticuerpos que están destruyendo las plaquetas principalmente a nivel periférico, no se produce ese envejecimiento normal de las células, de las plaquetas. Entonces, digamos que la respuesta del hígado, de la producción de trombopoyetina, está alterada. Entonces, no solo hay una destrucción periférica y a nivel de la médula ósea de las plaquetas, porque esas células citotóxicas pueden atacar a los megacariocitos en la médula, sino que además hay una respuesta compensatoria disminuida por una baja producción de trombopoyetina. Esta gráfica es importante para cuando veamos al final algunos tratamientos que se manejan ahora, sobre todo en las PTIs persistentes o crónicas, pero vemos que están implicados la inmunidad celular, la inmunidad humoral, pero también el complemento. Bueno, entonces todo el sistema inmunológico está alterado en un paciente que tiene PTI, y cada vez hay más conocimiento sobre la fisiopatología. El pico de incidencia, hablando de la clínica, está entre el primer y quinto año de vida, casi nunca antes de los 6 meses de edad. Eso es muy importante. El cuadro casi siempre está precedido, como les decía, de un proceso viral. El examen físico, entonces, es lo más importante, recalcar que no debe tener ninguna alteración que nos haga pensar en algo diferente a una PTI, es decir, el paciente no debe tener visceromegalias, hepatomegalias, splenomegalia, ganglios con signos de alarma. No debe tener nada sindromático que nos haga pensar que tiene, por ejemplo, un diagnóstico diferencial que sería un debut de una aplasia de médula ósea. La mayoría, afortunadamente, tienen manifestaciones leves, y sobre todo esto ocurre cuando el recuento es mayor de 50.000. Por debajo de este valor la clínica es muy variable, pero incluso hay teorías y hay muchos artículos que dicen que la PTI es una enfermedad protrombótica, porque como vimos en la fisiopatología, ese estímulo para la producción de plaquetas nuevas por parte de la trombopoyetina hace que todo el tiempo estén circulando plaquetas nuevas en la sangre periférica, y las plaquetas nuevas funcionan mucho mejor que las que ya están envejeciendo. Entonces, hay pocas, pero todas son nuevas, todas funcionan muy bien, e incluso pueden llevar el balance hasta un estado protrombótico. Entonces, esto nos va a dar un poquito de más tranquilidad a la hora de definir qué paciente se va a tratar o no. Entonces, realmente el abordaje es muy sencillo, se puede hacer en urgencias. Como les digo, es un diagnóstico de exclusión. Llega el paciente, tiene un diagnóstico previo o de un cuadro viral o una vacunación reciente, hacemos el examen físico, solo tenemos evidencia de un sangrado leve, por ejemplo, petequias o equinosis o epistaxis, que es lo más frecuente. No tiene hepatomegalia, no tiene esplenomegalia, no tiene ganglios anormales, ni nada que nos haga pensar en una enfermedad un poco más grave, ya sea aguda o crónica. Tomamos un hemograma, bueno, creo que no se ve muy bien tampoco eso, pero aquí tomamos el hemograma, y solo con el hemograma y el extendido de sangre periférica podemos decir muchísimas cosas. Por eso siempre les digo, el hemograma hay que verlo completo, con todos los volúmenes, todos los recuentos, volúmenes tanto de las células, de todos los glóbulos blancos, pero también con todos los volúmenes de los glóbulos rojos, y en este caso de las plaquetas. Casi todos los hemogramas van a mostrar volúmenes de todas las células normales y solo presencia de macroplaquetas. Las plaquetas nuevas son grandes, entonces siempre fijarse en el volumen medio plaquetario. El extendido de sangre periférica no va a mostrar uno de los primeros diagnósticos diferenciales, que es la agregación plaquetaria, que sería esto de acá, la pseudotrombocitopenia. El niño tiene 80.000 plaquetas, le hacemos un extendido y todas las plaquetas están en una esquina del extendido. Entonces es una agregación por un error en el laboratorio, y es una falsa trombocitopenia, o sea, siempre verificar. Y no tiene, por ejemplo, esquistocitos que nos hablarían de una destrucción, además de glóbulos rojos, o reticulocitos aumentados que nos hablarían de un síndrome de Evans, que vamos a ver que es una combinación de trombocitopenia con anemia hemolítica. Y generalmente llegamos hasta ahí, y eso es lo único que necesitamos para hacer el diagnóstico. Y solo en el 20% de los casos vamos a tener que avanzar, por ejemplo, con un estudio de médula ósea,
si vemos visceromegalias o ganglios anormales asociados a la trombocitopenia. Si además de la trombocitopenia hay compromiso de otra línea, generalmente glóbulos rojos, pero también puede haber por el compromiso previo viral una neutropenia, por ejemplo, y habría que evaluar muy bien si ese paciente requiere médula ósea. Antes se pensaba que todos los pacientes que iban a recibir tratamiento debían ser llevados a médula ósea previo al tratamiento, pero efectivamente cada vez hay más evidencia que nos muestra que un buen examen físico de historia clínica hace que no necesitemos hacer una evaluación de médula ósea prácticamente nunca. Entonces, teniendo una historia clínica completa, una historia familiar, porque puede haber antecedentes, por ejemplo, de enfermedades reumatológicas. Los exámenes de laboratorio, ya vimos, el hemograma y el extendido de sangre periférica pueden ser suficientes para el diagnóstico, y el examen físico en el que no vemos que el paciente tenga nada que nos haga pensar en una patología subyacente. Entonces, es un diagnóstico de exclusión, menos de 100.000 plaquetas, sin ninguna otra manifestación. ¿Cuándo tratar a los pacientes? Digamos que el número que en este momento se maneja como el número mágico para definir qué paciente eventualmente requiere tratamiento son 20.000 plaquetas. Si un paciente tiene más de 20.000 plaquetas y no tiene manifestaciones clínicas de sangrado o solo tiene algunas petequias, este paciente puede ser observado. Obviamente estas guías son basadas en las recomendaciones internacionales y ya hay una adaptación nacional, y nosotros debemos tener en cuenta que en nuestro medio, en el que de pronto los pacientes vienen de lugares muy, 5 minutos, de lugares muy lejanos, podríamos preferir de pronto hacer un tratamiento un poco más temprano. 20.000 plaquetas, ¿vale? Si tienen más de 20.000 plaquetas sin sangrados severos, podemos no tratar a los pacientes. Si el paciente tiene más de 20.000 plaquetas y tiene sangrados, dependiendo del tipo de sangrado. Ya hay un tratamiento, me refiero a no transfusión. Vamos a ver que prácticamente ningún paciente requiere transfusión. Muchos de los pacientes pueden ser tratados solo con observación, sin ninguna medida, y tomar recuentos de hemogramas seriados, no necesariamente a las 24 horas, pero sí, por ejemplo, a las 72 horas, y evaluar la respuesta. Eso sí, siempre asegurando que los pacientes que no tratamos puedan ser seguidos de forma cercana. Un niño con PTI recién diagnosticada que no tiene sangrado, tiene un sangrado menor, debe ser tratado, observado, y con qué debe ser tratado. Entonces, ya vimos, más de 20.000 plaquetas no tratado, preferiblemente menos de 20.000 plaquetas, depende del tipo de sangrado, pero incluso pueden ser observados, porque ya vimos que son plaquetas jóvenes que funcionan muy bien, y si lo vamos a tratar, ¿con qué lo tratamos? Entonces, el resumen de esas recomendaciones, nos habla de los 3 principales tipos de tratamiento, que son los corticoides, la observación, los corticoides o la inmunoglobulina. Bueno, entonces, como no tenemos mucho tiempo, resumiéndoles el tratamiento, si ustedes tienen un niño que tiene manifestaciones de sangrado que consideren que requieren tratamiento, por ejemplo, un sangrado mayor, un sangrado articular, sangrado gastrointestinal, o incluso un sangrado en sistema nervioso central, o el niño debutó, por ejemplo, estaba en observación para la PTI y presentó una caída con un trauma craneoencefálico, así sea leve, debemos idealmente tratarlo. Lo vamos a tratar de 2 formas. La primera es el esquema de esteroides. Cada vez se prefiere y se trata de enfocar el tratamiento en medidas menos inmunosupresoras, más inmunomoduladoras. Entonces, la primera línea, digamos que pueden ser los esteroides, pero antes se hablaba de esquemas muy largos de tratamiento, ahora se habla de 2 miligramos por kilo por día por 14 días, o preferiblemente 4 miligramos por kilo por día por 4 días y suspender, ¿sí? Así no inmunosuprimimos mucho al paciente y ellos van a responder muy rápido. Pero si tienen disponible la inmunoglobulina G, es mejor administrar la inmunoglobulina, que no les va a dar todos los efectos adversos de los esteroides. Y antes pensábamos que la inmunoglobulina se tenía que poner en unidad de cuidados intensivos. Ya sabemos que se tiene el conocimiento para hacerlo y la seguridad para hacerlo en el servicio de urgencias o en hospitalización. Una dosis que es un poquito más alta de la que usamos para inmunodeficiencias, por ejemplo, se usa casi entre 0.8 gramos y 1 gramo por kilo en una infusión que puede ser de 8 a 12 horas, premedicados porque hacen reacciones alérgicas, antihistamínico, acetaminofén, y vigilar y titular la infusión. Si ustedes me preguntan, ¿uno qué prefiere? Entonces, si lo va a tratar con inmunoglobulina, si no hay inmunoglobulina con esteroide, y si es con esteroide, un ciclo lo más corto posible, más o menos algo similar a los pulsos de metilprednisolona, pero con tratamiento oral, ¿sí? Prednisolona 4 miligramos por kilo, 4 días y suspender. La respuesta no es tan temprana. Uno no espera que al otro día el paciente esté bien, y entonces uno no se desespera en dar otro tratamiento. Espera más o menos 48 a 72 horas para ver el aumento progresivo del recuento plaquetario. Y si el recuento plaquetario va en aumento, ese paciente, y ven que los papás son juiciosos y pueden dar un tratamiento y hacer un seguimiento cercano y oportuno, le pueden dar egreso, porque seguramente esas plaquetas van a seguir en aumento. Generalmente los niños presentan PTIs agudas, que sería el azul acá, que es la gran mayoría, pero a medida que avanza la edad, a medida que avanzamos, los niños mayores de 1 año, más de 8 años, y los adolescentes principalmente, tienen un mayor porcentaje de enfermedades o de una PTI crónica. Esto porque ya hay una causa
subyacente que se va a empezar a manifestar. Generalmente enfermedades reumatológicas, más que todo en las mujeres, entonces de pronto cuando eran más pequeños no se evidenciaba y la primera manifestación era una trombocitopenia, pero puede presentarse más adelante y esto obviamente se va a asociar a una cronicidad de la enfermedad, es decir, una PTI que tiene más de un año de tratamiento. La mayoría de los casos afortunadamente se presentan en niños pequeños y se presentan de forma aguda, es decir, van a resolver en menos de 3 meses y son muy pocos los casos en pediatría que se cronifican. Cuando los pacientes no responden a la primera línea, al esteroide, no responden a la inmunoglobulina o presentan estas definiciones de corticodependencia o corticoresistencia, por ejemplo, existen tratamientos de segunda línea que para Colombia están autorizados para darlos después de un año de tratamiento. Antes, si los pacientes tenían un año de persistencia de los síntomas, se llevaban a esplenectomía. Ahora, con estos tratamientos de segunda línea los podemos administrar después del año con seguridad y son tratamientos que están dentro del POS, están incluidos, tienen un costo obviamente mayor y no todos los pacientes lo van a requerir, pero son de muy fácil administración. Ya hay 20 años de experiencia en estos medicamentos y esto hace que mucho menos niños sean llevados a la esplenectomía. Entonces, en esta gráfica, que es similar a la que les presenté al principio, vemos todos los tratamientos que recibimos. Están en rojo casi todos los tratamientos inmunosupresores que, por ejemplo, inhiben el complemento, inhiben la inmunidad celular, la inmunidad humoral, pero en verde están los receptores de la trombopoyetina. Recuerden que como las plaquetas no envejecen de una forma normal, el cuerpo no sensa esa disminución de las plaquetas y no produce tanta trombopoyetina, pues le damos trombopoyetina para estimular más producción de plaquetas hasta que la respuesta inflamatoria disminuya. Entonces, esa es la primera, son los primeros medicamentos que utilizamos como segunda línea. ¿A qué niños? A los niños que tienen persistencia de los síntomas por más de un año y que eventualmente puedan tener sangrados que no comprometan la vida. Como les digo, es muy raro encontrar una PTI que tenga sangrados que puedan comprometer la vida. ¿Vale? Estos están aprobados desde hace mucho, como les digo, desde el 2008, en más de 100 países. Acá los tenemos, todos los dos, mejor dicho, análogos de la trombopoyetina, son seguros, son tolerables y reducen significativamente el riesgo de complicaciones. Son análogos de la trombopoyetina. Uno es el romiplastin, que actúa a nivel ya en el dominio extracelular del receptor de trombopoyetina, y el trombopag, que es el de administración vía oral en el dominio transmembrana. Los dos activan la misma vía de señalización que va a producir el aumento de la producción de megacariocitos. Entonces se han comparado los dos tipos de tratamiento. Uno se administra por vía oral, que es el trombopag, y el otro es el romiplastin. Y nosotros en pediatría nos inclinamos por el trombopag porque es de administración fácil, vía oral, con dosis todos los días, y se hace un seguimiento del recuento plaquetario para hacer el ajuste de las dosis. Entonces, si tiene menos de 50.000 plaquetas, por ejemplo, aumentamos la dosis un 25%. Bueno, las plaquetas vienen de 25 miligramos, entonces si tiene 25, que es como arrancamos, le aumentamos a 50. Si tiene más de 200.000, pues entonces vamos disminuyendo la dosis. Antes se pensaba que cuando había un recuento de plaquetas normal se debía suspender el medicamento, pero ya se sabe que esto causa un efecto de rebote, entonces tratamos de no disminuirlo tan rápidamente. La PTI, entonces como segunda línea, el trombopag, que es el análogo del receptor de la trombopoyetina, o el romiplastin. El romiplastin se administra de forma semanal, pero es subcutáneo. Habrá que ver, dependiendo del paciente, cuál puede venir más fácil a la consulta, quién vive más lejos, más cerca, qué papás pueden administrar de pronto el medicamento de forma ambulatoria y cuáles requieren solo un tratamiento por vía oral. Y la refractaria, en la que no responde a ninguna de estas vías farmacológicas y que debe ser llevado a esplenectomía, con todo lo que esto conlleva a nivel inmunológico, porque en el vaso se destruyen muchas células por la activación macrofágica y las plaquetas, si uno hace una gamografía para ver la función esplénica, seguramente el vaso va a estar con un aumento de su función. Entonces se recomienda ya solo como última medida después de todo el tratamiento farmacológico o en casos extremos de sangrados que puedan comprometer la vida y que sean resistentes al tratamiento. Un niño, por ejemplo, menor de un año, o bueno, mayor de un año que debuta con un sangrado en el sistema nervioso central que no responde a tratamiento, que se debe transfundir de urgencia, pero la transfusión aumenta el riesgo de autoinmunidad, y que no responda y que debamos seguir actuando como medida desesperada, podemos proceder a la esplenectomía. Pero si lo vamos a hacer de forma, podríamos decir, programada, se prefiere hacer todo el abordaje con infectología para tener el esquema de vacunación completo y después de esto proceder a hacer el procedimiento. Cada vez hay menos indicaciones de esplenectomía. ¿Qué paciente o cómo manejar el paciente que llega con un sangrado que puede comprometer la vida? Importante, solo transfunden los pacientes que tienen sangrados en sistema nervioso central, en los que necesitan en ese momento restaurar, aunque sea por poco tiempo, el recuento plaquetario. De lo contrario, no los transfundan, ¿vale? Esto sobre todo para los pacientes mayores de un año. Pero en los neonatos es diferente. Sabemos que los neonatos tienen un alto riesgo de sangrado en el sistema nervioso central y por eso debemos ser muy cuidadosos para que no haya secuelas a largo plazo. Entonces, si un niño tiene
menos de 50.000 plaquetas, preferiblemente debemos empezar tratamiento lo antes posible, y si ese recuento no mejora debemos transfundirlo y manejar la parte inmunitaria, pero transfundirlo para manejar el evento agudo y tener, aunque sea por un tiempo, un recuento de plaquetas aceptable. Entonces el número mágico en los neonatos es 50.000. Bueno, es un poco más alto porque las complicaciones que estos pacientes pueden tener. Siempre estos pacientes evaluados con ecografía transcraneal y hacerle seguimiento porque puede haber sangrados subclínicos, y también podemos manejarlos, aparte de la transfusión, si tienen más de 50.000, igual con inmunoglobulina y también con esteroides, aunque preferimos en estos niños el uso de inmunoglobulina. Las causas secundarias, principalmente todas las causas asociadas a autoinmunidad, como vemos la principal sería el lupus, pero todas las demás son causas autoinmunes o infecciosas, como por ejemplo la infección por HIV, hepatitis o el Helicobacter pylori. Bueno, y esta gráfica para terminar nos muestra como todo el espectro de enfermedad al que nos podemos enfrentar. Inicialmente una PTI, que de pronto esos niños que se cronifican, como les digo, que de pronto tienen algo además que inició con una PTI pero que de pronto era otra enfermedad, después evoluciona con una anemia hemolítica autoinmune. Este niño requiere todo el tiempo tratamiento con dosis continuas y variantes de inmunomoduladores. Se documenta hipogamaglobulinemia, ya a los 11 años, había debutado a los 5, requirió rituximab, que cada vez lo utilizamos menos, el anti-CD20. Acá, después de esto, ante el desespero de la persistencia de la sintomatología, se llevó a esplenectomía, pero bueno, muchos años después, esto empezó en el 95, en el 2015 vemos que se hizo un ixoma y tenía una variante genética asociada a una inmunodeficiencia. Entonces, como conclusión, el objetivo principal es siempre mejorar la vida de los pacientes, disminuir los eventos de sangrado y no solo el recuento plaquetario. Casi nunca tratamos a los pacientes, ya saben, 20.000 plaquetas en el servicio de urgencias es un número seguro para observar, ¿listo? No transfundir, a menos que sea un sangrado que pueda comprometer la vida, y si van a tratar al paciente, escoger, dependiendo de lo que tengan disponible, un esquema muy corto de esteroide, principalmente por los efectos adversos, o la inmunoglobulina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su conferencia, su compromiso con los pacientes y todos sus conocimientos son inspiradores para nosotros. Daremos respuesta a las preguntas que hayan surgido en el público.